Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión mensual del mes. Hoy, 28 de septiembre de 2023. Un gusto darle la bienvenida al Consejo Directivo de la Administración 2023 y todos los que conformamos la mesa a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza. Les damos la bienvenida y agradecemos por participar siempre en las actividades académicas del Colegio de Medicina Interna de México. Siempre un agradecimiento a los que nos ven de los diversos estados de la República Mexicana, así como de los países hermanos. Es un privilegio contar con ustedes en estas sesiones. Próximamente, 5 de octubre, El arte de ser médico, un evento virtual en el que vamos a tener una tarde de gran excelencia médica. Espero nos acompañen y quiero agradecer mucho a Laboratorio MSD su participación en la realización de esta sesión. Siempre un privilegio que nos impulsen en la educación médica continua. Y hoy vamos a tener, por demás, un tema muy interesante. Siempre las enfermedades crónico-degenerativas conllevan un reto diagnóstico y terapéutico, y más en especial cuando nos encontramos en algunos grupos especiales, donde la medicación y la polifarmacia, como es en los adultos mayores, nos conlleva un reto de cómo tratarlos. Y entonces vamos a contar con la participación del doctor Federico Vázquez Parra. El doctor tiene especialidad en medicina interna por el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca, con reconocimiento por la Universidad de Guadalajara. Es colegiado y certificado por el Colegio y el Consejo de Medicina Interna de México. Cuenta con un posgrado en manejo integral de diabetes en el Joslin Diabetes Center de Harvard Medical School. Además, pertenece a la American Diabetes Association y a la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Actualmente, el doctor es director médico de la Unidad de Manejo Integral de Diabetes y Medicina Interna de ABIMI del Hospital México-Americano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y nos va a dar un tema muy interesante: los diferentes rostros de la diabetes en la edad geriátrica. Adelante, doctor. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Primeramente, si me permiten, me gustaría darle las gracias al Colegio de Medicina Interna de México por la amable invitación y por las facilidades que me ofrecen para dirigir esta sesión académica. Pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes, colegas, que nos prestan este ratito de su tiempo y su atención para escuchar esta charla en donde hablaremos del impacto de una de las enfermedades más frecuentes sobre un grupo específico de edad. Enfermedad o condición crónico-degenerativa, la cual es reconocida como uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. Un grupo específico de edad que tiene múltiples implicaciones de tipo social y que representa un importante reto de salud desde el punto de vista de atención clínico-médico-asistencial. Un grupo de edad en donde sus representantes pueden tener características clínicas tan diferentes o tan heterogéneas que muchas veces cuando estamos en nuestros consultorios atendiendo a pacientes de estas edades, se podrían tener ciertas dudas o diferentes formas de pensar sobre cuál es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Por todo esto, consideramos prudente y necesario hablar de los diferentes rostros de la diabetes en la edad geriátrica. Por lo que, sin mayores preámbulos, les muestro lo que viene siendo la agenda del día de hoy. Hoy, de alguna forma, veremos una agenda la cual es bastante nutrida, que esperemos que sea de su agrado y sobre todo de aplicación clínica. Y lo primero sería definir la enfermedad o condición y el grupo de edad. El día de hoy hablaremos de diabetes mellitus tipo 2, la cual es en este grupo de edad el tipo de diabetes que más frecuentemente se presenta. Y a mí me gusta referirme en relación a esta enfermedad como el monstruo de múltiples cabezas.
Y lo digo así porque todo el mundo sabemos que la diabetes, la cual se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, está generada no solamente por el deterioro de un solo órgano o sistema, sino que actualmente existen al menos 8 y algunos autores sostienen que hasta 12 mecanismos fisiopatogénicos generadores de hiperglucemia. 8 mecanismos fisiopatogénicos, los cuales interactúan entre sí en menor o en mayor proporción de acuerdo a la edad cronológica de la diabetes de nuestro paciente y que deben de ser parte de nuestras habilidades, de nuestras competencias y diría yo, del arte que ejercemos como médicos clínicos, el identificar cuáles son los principales mecanismos fisiopatogénicos implicados en una diabetes en etapas tempranas, en una diabetes en etapas avanzadas o en una diabetes en etapa tardía. Todo esto a fin de ofrecer un tratamiento dirigido en bases fisiopatogénicas o fisiopatológicas para mantener la normoglucemia y así evitar el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares que nos acecha desde etapas tan tempranas como al momento del diagnóstico de la misma. Por otro lado, hablaremos del impacto de esta condición en la edad geriátrica, edad en la que utilizaremos los siguientes sinónimos, utilizaremos tercera edad, edad avanzada, adultez mayor, vejez, etcétera, y hay que definir que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en base a situaciones alimentarias, de actividad física, en base a situaciones genéticas, sociales y me atrevería a decir que culturales, políticas y económicas, se determina que para países en vías de desarrollo, como es nuestro país, se entra a esta etapa a partir de los 60 años, reconociéndose que existe una etapa temprana de los 60 a los 75 y una etapa avanzada a partir de los 75 años. Pero la verdad, y creo que van a estar todos ustedes de acuerdo conmigo, es un poco difícil o injusto pensar que el día que nos lleva a nosotros nuestra credencial del INAPAM, no necesariamente nos convertimos en una persona vieja o adulto mayor. Por eso, a mí me gusta pensar en función a la edad y en este tema, como lo hace el dicho popular, que creo que todos vamos a estar de acuerdo con el mismo, el cual dice que la edad no se mide en años, se mide en daños. Todo esto para decir que una cosa es que podemos tener una edad geriátrica o ya estar y vivir en una edad geriátrica, pero otra cosa es ser un paciente geriátrico. Porque si yo, aparte de tener 60 años, tengo presencia de múltiples enfermedades y sobre todo estas enfermedades me van generando ciertas incapacidades, en especial si tengo involucro de procesos de tipo mental o cognitivo y si estas enfermedades me generan problemáticas sociales relacionadas, entonces ahora sí, no solamente soy una persona de edad geriátrica, sino que me convierto en un paciente geriátrico al tener al menos 3 de todos estos criterios mencionados. Una vez definido estos 2 puntos en especial, creo que valdría la pena recordar y reconocer cuáles son los principales retos y realidades en relación a la diabetes mellitus. Y hoy por hoy lo primero es reconocer es que la diabetes es una condición mucho más frecuente de lo que nos gustaría observar. Actualmente es reconocido por la Federación Internacional de Diabetes un estimado de 537 millones de personas con diabetes, con una distribución, como sabemos, global, pero con una representación muy importante en la zona geográfica donde nosotros pertenecemos. Cifras las cuales son alarmantes. Más sin embargo, también es muy alarmante el saber que si no cambiamos la forma en cómo detectamos, prevenimos y controlamos a nuestros pacientes con sobrepeso, obesidad y prediabetes, la cifra de 537 millones podría convertirse en 783 millones tan rápido como en el año 2045. Por lo tanto, tenemos el importante reto de evitar que estas predicciones se sigan cumpliendo y superando como desafortunadamente ha sucedido año con año. También tenemos que recordar y reconocer que como país somos uno de los países con prevalencias más altas y eso nos lo recuerda y reafirma la última encuesta nacional de salud y nutrición
del año 2022, pero publicado en el reciente junio de este 2023, en donde se nos hace evidente que la prevalencia de diabetes en población de México en personas de más de 20 años es del 18.3%. 18.3%, el cual contrasta con los resultados de la previa encuesta nacional de salud y nutrición, donde los porcentajes eran alrededor del 15%. Un incremento de 3 puntos porcentuales y poquito más, dentro del cual vemos el legado o las secuelas, yo considero, de la pandemia por COVID, en donde definitivamente cambiamos mucho nuestros hábitos de alimentación, actividad física y el estrés acumulado como principales factores que gatillaron una conversión de muchas personas a cifras de diabetes. Una cifra la cual de alguna forma son las prevalencias de las más altas en el mundo, pero también de igual forma es alarmante saber que el 31.7% de las personas en la encuesta son personas que desconocían su diagnóstico. Es decir, 3 de cada 10 personas con diabetes en nuestro país son personas que andan caminando con el mundo sin diagnóstico, sin orientación, sin recomendaciones alimentarias y mucho menos tratamiento, por lo que son personas que pueden convertirse en una bomba de tiempo. Pero si nos enfocamos un poquito más al segmento de edad que merece el día de hoy la charla, la misma encuesta nacional de salud y nutrición nos dice que en el grupo de pacientes de 60 o más, la prevalencia todavía es más alta, hasta un 37%. Estamos hablando de prácticamente del doble de la prevalencia general, en donde el 18.1 de ellos, de las personas que fueron detectadas con diabetes, desconocen su diagnóstico. Prácticamente 4 de cada 10 personas con más de 60 años viven con diabetes. Y comparto algunos otros datos conocidos por todos, como el hecho de que la expectativa de vida en México es de alrededor de los 75 años. Todo mundo sabemos que nuestra pirámide poblacional ha tenido cambios y que tiende a adelgazarse hacia su base y a robustecerse en la parte media y alta, lo cual contrasta precisamente con la pirámide de prevalencia de diabetes, la cual es totalmente inversa a nuestra pirámide poblacional. Y si nosotros nos diéramos la tarea de contar la cantidad de personas que vive con diabetes teniendo menos de 60 años o más de 60 años, llegaremos a la conclusión que prácticamente el 40% de todas las personas con diabetes en nuestro país tienen más de 60 años. Situaciones que a mí me parecen que son dignas de reflexionar, porque al menos para mí, a manera personal, me da la impresión de que todos o muchos de los programas de salud en nuestro país, muchos o casi todas las guías de atención médica en relación al tratamiento de la diabetes, pero sobre todo los programas de actualización médico continua, dirigen prácticamente sus reflectores al 100% o de alguna forma tienen un enfoque en el tratamiento de la diabetes en etapas iniciales y pensando casi siempre en un prototipo o modelo de persona de menos de 60 años, lo cual a mí me parece correcto porque definitivamente tenemos que ir hacia el tratamiento de la diabetes en las etapas tempranas. Más sin embargo, con estos datos, a mí me da la impresión que existe poco reflector o existe menos difusión del tratamiento de personas con diabetes en etapas más avanzadas y, por supuesto, en personas de mayor edad. Personas de mayor edad, las cuales considero tienen características diferentes que requieren ajustes finos en el tratamiento. Y para eso, a mí me gustaría desmenuzar un poquito lo que para mí son esas características especiales de este grupo de pacientes. Y lo primero sería hablar de la función renal. Función renal, la cual a mí me gustaría referirme en forma coloquial. Todo mundo sabemos que el riñón tiene canas de arrugas. Y lo digo así porque el envejecimiento se asocia a cambios estructurales y funcionales que algunos autores dicen cobran
la reducción de 1 o 2% de la tasa de filtrado glomerular simplemente por el ir incrementándose la edad, lo cual nos lleva a la situación de que prácticamente el 40% de las personas mayores de 70 años tienen tasas de filtrado glomerular de menos de 60 y la gran mayoría están entre 30 y 60. Además de eso, sabemos que existen enfermedades que exacerban o incrementan el deterioro en la función renal, todos sabemos, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, por supuesto, diabetes con hiperglucemia crónica y sostenida. Y esto nos lleva a la realidad a que en base a la función renal, nosotros tenemos que tomar decisiones. Es un tema muy importante. En base a la tasa de filtrado glomerular, ¿doy o no doy algún medicamento? En base a la tasa de filtrado glomerular, ajusto la dosis de los mismos. Pero también la tasa de filtrado glomerular es una de las situaciones que tenemos que estar muy al tanto porque con ciertos medicamentos, todos sabemos, por ejemplo, sulfonilureas o insulina, se incrementa el riesgo de hipoglucemia entre menor sea la tasa de filtrado glomerular. No perdamos de vista esta característica especial y frecuente en este grupo de edad. Otro de los temas es reconocer que las infecciones de vías urinarias son también muy frecuentes en este grupo de edad. Son reconocidas actualmente como la infección adquirida en la comunidad más común, asociada a la bacteriuria asintomática como uno de los principales puntos que desde ahí empiezan los problemas, con frecuencias entre 25 y 50% de prevalencia de acuerdo a la edad, por factores que facilitan la presencia de estas infecciones. En el caso de la mujer, lo que es la multiparidad, los trastornos de estática pélvica, por ejemplo, cistocele. En el caso de la mujer, el cese hormonal que cambia el pH vaginal con la cambio de flora bacteriana que predispone a más infecciones. En el caso de los hombres, la uropatía obstructiva. En ambos casos, lo que viene siendo el incremento en la litiasis de vías urinarias y también la necesidad de catéteres o sondas. Factores de riesgo que incrementan el riesgo de infecciones urinarias que hacen tan frecuente la presencia de ellas. Y si no, recordar la cantidad de veces que ya han llegado a nuestros consultorios o que nos han llamado a ver pacientes de urgencias, personas de la tercera edad que a lo mejor tienen pérdida del estado de alerta, que están en estado de choque, que están sépticos y que muchas veces la respuesta al por qué se puso así de mal el paciente es una infección de vía urinaria. Es conocido por todos que mientras más edad, más vamos perdiendo masa ósea y en general nosotros como país tenemos la tendencia a tener osteoporosis en una importante proporción, la cual podría ser estimada entre un 15 o 20% de la población. Osteoporosis que tiene diferentes factores de riesgo, como son una edad, nuevamente arriba de 50 años, la menopausia temprana, el consumo de alcohol, tabaco, esteroides, pero también la movilización prolongada. Osteoporosis que no tiene una relación directamente con diabetes mellitus, es decir, el incremento de osteoporosis no genera un incremento de diabetes o viceversa, pero que sí cruzan sus caminos estas dos entidades por una de sus principales complicaciones, en donde muy frecuentemente una persona que tiene diabetes, si por alguna situación se llega a generar una hipoglucemia, es el camino para llegar a tener caídas. Y las caídas, por supuesto, es el principal hecho que genera la principal complicación de la osteoporosis, que son las fracturas. No perder nuevamente de vista esta asociación. Por supuesto, mientras más edad tenemos, vamos perdiendo ciertas funciones mentales superiores, memoria, orientación, cálculo, comprensión, etcétera. Pérdida de ciertas funciones mentales superiores que anteriormente en el DSM-4 eran reconocidas o tipificadas como demencia, pero que en el nuevo DSM-5 son diagnosticables bajo el diagnóstico de trastorno neurocognitivo, el cual tiene una expresión menor o mayor de acuerdo al grado de interferencia con el funcionamiento social u ocupacional. A final de cuentas, el trastorno neurocognitivo está asociado a la edad, pero también está exacerbado por ciertas enfermedades, como viene siendo traumatismo cráneoencefálico, enfermedades crónicas, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, abuso de alcohol y sustancias, secuelas de enfermedad cardiocerebrovascular
Por supuesto, con diabetes, hiperglucemia crónica sostenida incrementa el riesgo de trastorno neurocognitivo, pero también la hipoglucemia. Hipoglucemia intensa y prolongada exacerba las manifestaciones de pérdida de funciones mentales superiores. ¿Y qué decir de las enfermedades cardiovasculares? Todo mundo sabemos que la cardiopatía isquémica es la causa número 1 de muerte en nuestro país y en muchos países del mundo. Y visto de otra forma, más del 50% de las personas con diabetes fallecen por enfermedades de tipo cardiovascular. Y es bien conocido por nosotros que el riesgo relativo de muerte cardiovascular en personas con diabetes en comparación de personas que no viven con diabetes es de 2.5 o 3 veces más. En donde el modelo de hiperglucemia, lo sabemos perfecto, incrementa este riesgo, pero no debemos de olvidar que también la hipoglucemia no es recomendable desde el punto de vista cardiovascular. Recordemos que existieron estudios en los cuales se intentó tratar de reducir la hemoglobina glucosilada en forma importante y en subgrupos de pacientes de edad avanzada y de diabetes de mucho tiempo de evolución ocurrieron efectos no deseables desde el punto de vista cardiovascular y se incrementó la ocurrencia de cardiopatía isquémica y desenlaces cardiovasculares mayores. Por lo tanto, tener en cuenta que hay que evitar tanto hiper como hipoglucemia. Mientras más edad, más enfermedades, más medicamentos, y si yo tomo 3 o más medicamentos, puedo llegar al fenómeno de polifarmacia. Polifarmacia, la cual nos preocupa no solamente por la gastritis generada por tomar tanta pastilla o tratamiento, sino que existe una correlación directa y lineal que mientras más medicamentos tome, se incrementa el riesgo importante de reacciones adversas, pero sobre todo de errores en la medicación, un porcentaje importante de ellos con consecuencias serias que de alguna forma pueden generarnos complicaciones como hipoglucemias innecesarias o incremento en estancias hospitalarias por hipoglucemia o hiperglucemia. Pero también existe un impacto en el cumplimiento terapéutico porque muchas veces, sobre todo en este grupo de edad, ante tantos medicamentos y con un poco de trastorno neurocognitivo, el paciente toma o no toma los medicamentos y por lo tanto no llegamos a nuestras metas. Y es que hemos mencionado hipoglucemia en el transcurso de estos tópicos por separados, porque la hipoglucemia es una de las tópicos más importantes que tenemos que abordar en esta edad. En relación a la hipoglucemia, tenemos que decir primeramente que es una condición que es muy difícil de saber su prevalencia porque es muy subdiagnosticada. Una persona podría tener síntomas de hipoglucemia sin siquiera saber cómo se llama lo que está sintiendo, pero universalmente habrá alguien o el mismo paciente que la resuelva tomándose un trago de coca, como a final de cuentas se corrigen ese tipo de problemas por los pacientes. Algunas veces esos pacientes nos platicarán cuáles son o fueron sus síntomas. Algunas veces nosotros preguntaremos sobre la presencia de las mismas, pero en general quedan inadvertidos. Por eso es muy difícil saber cuál es la prevalencia, pero lo que sí sabemos es que mientras más años tengamos con diabetes, es más posible que se presente la misma. Y es muy importante porque la hipoglucemia no es lo mismo antes de los 60 que después de los 60. Y es que los mecanismos contrarreguladores frente a la hipoglucemia, como son la producción de glucagón, catecolaminas o cortisol, están disminuidas en comparación a menores edades. Por lo tanto, la hipoglucemia es una complicación que frecuentemente en la persona de la tercera edad genera o es, en primer lugar, más subdiagnosticada, es menos aparente y por lo tanto es más intensa y prolongada. Por eso hoy por hoy, a manera de resumen, sabemos en forma clara que la hipoglucemia incrementa mortalidad general, mortalidad cardiovascular, eventos vasculares, deterioro cognitivo y riesgo de caídas o fracturas. Pero también sabemos que quienes las presentan sufren una disminución en su calidad de vida y podría generarse un impacto desde el punto de vista económico y salud pública importante por, como ya mencioné, asistencia a urgencias por hipoglucemias o estancias prolongadas
por presencia de las mismas. Actualmente la hipoglucemia es uno de los detalles o puntos o tópicos que tenemos que tomar muy en cuenta y que debemos de dirigir tratamiento para tratar de evitarla. Por si fuera poco, conforme más edad tenemos, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo resistencia, vamos perdiendo movilidad, o podemos presentar reducciones en la capacidad de enfrentar el estrés. Para decirlo en forma fácil, nos vamos haciendo más frágiles. Fragilidad, la cual es reconocida como una condición que hay que identificar y podríamos hacerlo bajo el fenotipo de fragilidad de Frey, en donde si nosotros detectamos cierta pérdida de peso no intencionada, detectamos mediante interrogatorio y exploración debilidad, baja resistencia, lentitud de movimiento y bajo nivel de actividad física, seguramente estaremos frente a un paciente que tiene síndrome de fragilidad. Síndrome de fragilidad, el cual valdría la pena tener el diagnóstico, pero también tener tipificado o graduado en base a escalas clínicas. Y a mí me gustaría mostrarles esta escala clínica, que es la de Rockworth, en la cual se evalúa el grado de movilidad, de actividad física, pero también el grado de asistencia que pueden tener nuestros pacientes, y así, y en conjunto con aspectos que evalúan lo que es la función cognitiva, nosotros poder clasificar si mi paciente tiene una fragilidad mínima al estar el paciente muy en forma o ser un paciente terminal, pasando por ser pacientes frágiles en forma leve, moderada o severa. Por lo que la invitación es a detectar el síndrome de fragilidad y tipificarlo lo mejor posible, y esta es una muy buena opción, la escala de Rockworth. En base a eso, y sobre todo por la importancia de evitar la hipoglucemia, la cual debe de dirigir nuestros tratamientos también de la misma forma que el manejo de la hiperglucemia, es muy importante en este grupo de edad estimar primeramente la meta de hemoglobina glucosilada a la que nosotros quisiéramos llevar a nuestros pacientes, en el entendido que metas de hemoglobina glucosilada muy bajas incrementan más el riesgo de hipoglucemia y hay que tratar de evitar esas complicaciones. En base a esta racional, nos gustaría hacer el ejercicio de evaluar 3 escenarios clínicos en donde en estos escenarios clínicos estaremos hablando en los 3 de pacientes de edad geriátrica donde no importa exactamente su edad. En este caso, todos estos pacientes acudirán a nuestra atención con una hemoglobina glucosilada de 8.5 y lo que cambian, como en todos los pacientes, son sus condiciones clínicas personales y aplicaremos la evaluación de la escala de fragilidad clínica para poder tomar mejores decisiones y estimar nuestra meta de hemoglobina glucosilada. Así es que en este primer escenario, paciente de edad geriátrica, 8.5 inicial, pero en este caso, si nosotros tenemos un paciente con diagnóstico reciente de diabetes, una persona que no tiene muchas comorbilidades, en especial no tiene complicaciones cardiovasculares, aún tiene una buena tasa de filtrado glomerular, sobre todo tiene ambiente y recursos favorables para poder atender una posible hipoglucemia. Es el paciente que tiene su glucómetro, que tiene su monitoreo de glucosa continuo, tiene el apoyo familiar y los recursos para poderte estar checando sus niveles de glucosa. Este paciente tiene una expectativa de vida razonable y a la evaluación de fragilidad es un paciente detectado como muy en forma. Este paciente, aunque sea un paciente geriátrico, valdría la pena que nosotros intensificáramos nuestro tratamiento para obtener cifras de hemoglobina glucosilada en metas que a lo mejor podrían ser desde 6.5 hasta 7.5. ¿Por qué no? Y estos podrían ser los rostros de este perfil de pacientes, en donde habitualmente este tipo de pacientes con estas características son personas que habitualmente desde antes de los 60 años son personas comprometidas con su actividad física, con su salud, con su alimentación. Habitualmente son personas que aún en su edad geriátrica son productivas desde el punto de vista intelectual, física, profesional, que desafortunadamente les llegó la diabetes en estas circunstancias, pero que en base a su buen perfil
se les debe tratar prácticamente igual que una persona que tiene menos de 60 años. Sobre todo, también respaldándonos en que tienen recursos y de alguna forma medios favorables para prevenir y detectar una posible hipoglucemia. Situación que cambia en este otro escenario. Nuevamente, paciente de edad geriátrica, 8.5 de hemoglobina glucosilada en nuestra consulta, pero en este caso un paciente que ya tiene 15 años de diagnóstico, que tiene múltiples comorbilidades, que ya tiene complicaciones micro y macrovasculares, sobre todo un impacto en la tasa de filtrado glomerular importante, ambiente y recursos limitados para enfrentar una posible hipoglucemia, expectativa de vida intermedia y una fragilidad clínica identificada como moderada. En este tipo de pacientes, a lo mejor valdría la pena sí mejorar su control glucémico, pero en menos intensidad, y a lo mejor valdría la pena tenerlo en cifras de hemoglobina glucosilada, las cuales de alguna forma podrían estar entre 7,5 o hasta 8%. Y estos podrían ser los rostros de este tipo de perfil de pacientes. Habitualmente son personas que empezaron su diabetes en etapas antes de los 60 años, son personas que por situaciones personales, económicas, es posible que a lo mejor no se hayan abrazado a las recomendaciones que se les haya dado, por situaciones personales a lo mejor no llevaron a cabo el plan de alimentación o llevaron el seguimiento adecuado, quizás no recibieron una buena orientación en etapas tempranas, pero a final de cuentas son pacientes que no generaron una buena memoria metabólica y que actualmente en su edad geriátrica ya tienen complicaciones micro y macrovasculares, las cuales por supuesto debemos de evitar que se incrementen o que se agreguen, más sin embargo ya tenemos que tener un poco más de cuidado en el control glucémico para evitar también la hipoglucemia. Y en el último de los escenarios, mismas condiciones, estaremos hablando de un paciente que ya tiene todavía más años con diabetes, quizás pueden ser 20 o más, múltiples comorbilidades, en especial secuelas de evento vascular cerebral, importante impacto en la tasa de filtrado glomerular, ambiente y recursos, los cuales de alguna forma no son favorables para enfrentar una hipoglucemia, personas que ni siquiera tengan un glucómetro, expectativa de vida corta y fragilidad clínica severa. En ellos, quizás no tengamos que hacer muchas modificaciones en el tratamiento porque nuestra meta de hemoglobina glucosilada es todavía menos intensiva que en los casos anteriores. Y estos podrían ser los rostros de este grupo de pacientes o perfil, en donde son personas que normalmente son octogenarias o más, normalmente son personas que pueden a lo mejor vivir en asilos, casas de descanso, pueden ser los rostros de personas que tienen secuelas de evento vascular cerebral, que no se valen por sí mismos, que no pueden llevar el alimento a la boca, podrían ser los rostros de personas con insuficiencia renal severa o insuficiencia hepática severa, etcétera, en donde en sus condiciones cambia la perspectiva del tratamiento de la diabetes, en donde nosotros en conjunto debemos de ofrecerle ciertos elementos para tratar de evitar un descontrol importante de hipoglucemia y también de hiperglucemia, pero permitiendo hemoglobinas glucosiladas más altas. Todo esto lo vemos recomendado por las principales asociaciones relacionadas en el manejo de la diabetes, en donde en forma uniforme, a manera de resumen, nos dicen que mientras en mejores condiciones, con mejor estado cognitivo, mientras menos comorbilidades y sobre todo, mientras más recursos pueda tener el paciente para afrontar una posible hiper o hipoglucemia, nosotros podríamos ser tan intensivos como en una persona de menos edad o quizás llevar un tratamiento entre 8 y 8.5% de hemoglobina glicosilada en pacientes frágiles en forma severa. Por eso, en el extremo del tratamiento de la diabetes, existen personas en donde solamente lo que queremos es garantizar una buena calidad de vida utilizando la menor cantidad de fármacos
previniendo hipoglucemia y manteniendo la glucosa en límites aceptables para evitar la depresión hídrica o complicaciones neurológicas por hiperglucemia. Una vez que hemos hecho este ejercicio, hemos de ofrecer un tratamiento para cumplir nuestras metas y para este grupo de edad, nosotros debemos de ofrecer un tratamiento farmacológico y para hablar de medicamentos me gustaría apoyarme un poquito en el gráfico de la Asociación Americana de Diabetes, en donde se nos recomienda pensar en relación a la evaluación de 4 cuadrantes para ofrecer un tratamiento integral u holístico en las personas con diabetes, teniendo al centro de la toma de decisiones al paciente con el único objetivo de mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones. Se nos pide primeramente a lo mejor que evaluemos el riesgo cardiovascular y si tenemos pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular o que tengan enfermedad cardiocerebro-renal establecida, sabemos las principales recomendaciones son agonistas de receptor de GLP-1 y SGLT2, en donde aprovechando el papel de los inhibidores de DPP-4 en este tipo de pacientes, al en general ser medicamentos seguros desde el punto de vista cardiovascular, siguen siendo una opción en el grupo de personas que por alguna circunstancia no tolere o de alguna forma no pueda conseguir o no alcance las metas de hemoglobina glucosilada con los fármacos indicados o con beneficios en desenlaces cardiovasculares y renales mencionados. El segundo cuadrante es el evaluar o el recordarnos que debemos de cumplir nuestras metas de hemoglobina glucosilada con el medicamento que nosotros decidamos, en donde el algoritmo nos está recomendando una tabla de potencia de los diferentes medicamentos para poder llegar a cumplir nuestras metas, en donde los inhibidores de DPP-4 son medicamentos identificados de una potencia intermedia para lograr estos objetivos. El tercer recuadro es el que nos recuerda la importancia de llevar o mantener a nuestros pacientes en pesos saludables y dar tratamiento al sobrepeso y obesidad. De los fármacos que todo mundo conocemos con beneficios, aparte del control glucémico y con impacto en reducción de peso, son nuevamente agonistas de receptor de GLP-1 y SGLT2, estando posicionados los inhibidores de DPP-4 como fármacos neutros en no incrementar el peso. Y el cuarto cuadrante es el que nos recuerda que el tratamiento de la diabetes no solamente es glucosa, sino que tenemos que dar tratamiento integral en donde tenemos que preocuparnos de llevar a nuestros pacientes a metas de control de presión arterial, de lípidos, el pedirle al paciente que deje de fumar, agregar antitrombóticos, sobre todo en prevención secundaria. Así es que si nosotros presumimos de dar un tratamiento integral es porque hemos evaluado en los 4 cuadrantes de este enfoque holístico y como consecuencia de esta evaluación sacamos nuestras mejores opciones de tratamiento. Hablando específicamente de la edad geriátrica, una de las dudas más frecuentes es sobre todo si en este grupo de pacientes debemos de ofrecerle los medicamentos con beneficios en desenlaces cardiovasculares y renales como en las personas que tienen menos de 60 años. Y para responder a esta duda frecuente, la misma Asociación Americana de Diabetes nos dice, por supuesto, esto no cambia las circunstancias. En la edad geriátrica no cambia la indicación de la sugerencia o la recomendación, pero también la misma Asociación Americana de Diabetes está consciente que en este grupo de edad, muchas veces por situaciones como es la falta de necesidad de bajar de peso, por la presencia de hipoglucemia, aspectos de seguridad y tolerancia de los medicamentos recomendados en primera línea y también porque a veces es difícil conseguir los medicamentos de primera línea, se reconoce que debemos de darle el tratamiento con los mayores beneficios para beneficios de tipo cardiovascular y renal disponibles o que tolere el paciente. Por lo que el tema de elección de medicamentos en la edad geriátrica muchas veces tiene que ver con aspectos no necesariamente de eficacia, sino más bien de tolerancia, de posibilidad de adquirirse y de alguna forma de
poderse conseguir. Por eso a mí me gustaría darles mi punto de vista sobre cuáles son los principales aspectos sobre los que tenemos que poner la lupa para, en este grupo de edad, tratar de mejorar adherencia, tolerancia, beneficios y resultados en el tratamiento de su control glucémico. Haciendo este ejercicio empezaremos por los agonistas del receptor de GLP-1, donde todos sabemos sus beneficios, pero quizás en este grupo de edad yo pondría la lupa quizás sobre los efectos adversos gastrointestinales, los efectos como náusea, vómito, diarrea, a veces nos complican la administración de este tipo de fármacos para este grupo de pacientes. Muchas veces el peso no es requerido y por lo tanto el beneficio de estos medicamentos quizás no sea tan necesario en este grupo de edad. La vía de administración, sabemos que habrá personas que es difícil todavía que se administren medicamentos inyectables o que incluso requieren asistencia de un tercero para que se le administren y eso dificulta su adherencia al tratamiento. Existiendo ya opciones vía oral, las opciones vía oral del GLP-1 tienen ciertas recomendaciones que requieren un poquito más de atención y tiempo en comparación con una tableta tradicional. Quizás serían los aspectos que yo vería como de relevancia a estar analizando en este grupo de edad. En el caso de la metformina, un medicamento que prácticamente sabemos es de los más nobles, que se puede administrar en forma general. Quizás su único pendiente serían los efectos adversos gastrointestinales. Sabemos que la distensión, la tendencia a la diarrea puede ocurrir en pacientes que están ingiriendo metformina de liberación inmediata, pero eso se podría resolver al darle metformina de liberación prolongada. Pero también es muy frecuente que en esta edad se presente hiporexia también por la administración de metformina o inapetencia por alimentos. El otro tema que hay que tener en la lupa o en la mira es el ajuste de dosis de metformina, en donde sabemos que tasas de filtrado glomerular de menos de 45, la dosis tope de metformina que deben de recibir serían 1000 miligramos y menos de 30 ya no administrarse por el incremento de acidosis láctica. En el caso de los SGLT2, sabemos que este tipo de medicamentos incrementa el riesgo de infecciones genitourinarias en una forma leve y por supuesto que esto no es una contraindicación para sí dárselos en la edad geriátrica. Más sin embargo, por la frecuencia de las infecciones de vías urinarias recurrentes en este grupo de edad, son de los puntos que yo estaría estando muy al pendiente de mi paciente, porque sí puede en personas de infecciones de vías urinarias recurrentes incrementarse más el riesgo de que siga esta tendencia. Otro de los temas es la depresión de volumen, que normalmente se da en personas que por supuesto traen una condición de pérdida de líquidos, pero también hay que tener cuidados en el periodo enfermedad aguda o periquirúrgico, porque ahí es donde se puede presentar. Y otro punto a resaltar es decir que quizás los efectos metabólicos del SGLT2, específicamente la reducción de glucosa y peso, van disminuyendo conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular. Por lo que en pacientes con tasas filtrados glomerulares, los SGLT2 nos pueden ofrecer beneficios cardiovasculares y renales y por eso vale la pena que se sigan tomando si así se requieren. Pero es frecuente observar que si el paciente tiene disminución de la tasa de filtrado glomerular, quizás no participen mucho en el control de glucosa y peso y frecuentemente se tenga que acompañar con un segundo o un tercer medicamento. Las tiazolinidiona son medicamentos que tenemos reconocidos, fármacos que generan cierta retención de líquidos, que hay que poner mucho ojo en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Por supuesto, también cierta tendencia a la osteoporosis, por lo que alguien que tenga esta condición valdría la pena tener muy en cuenta al administrar este tipo de medicamentos. Hipoglucemias, sabemos, las sulfonilureas generan hipoglucemia e incremento de peso, sobre todo las sulfonilureas de primera generación. Por lo tanto, en este grupo de edad, por supuesto que se pueden administrar, pero son de los medicamentos que cada vez menos administramos precisamente por este riesgo tan importante. Y si las utilizamos, la sugerencia es que se utilicen sulfonilureas de generaciones más recientes.
Otro de los temas es el ajuste de la dosis, donde sabemos que menos de 45 de tasa de filtrado glomerular, no hay que dar más de la mitad de la dosis, y menos de 30 suspenderse totalmente por el alto riesgo de hipoglucemia. En el caso de los inhibidores de DPP4, son fármacos en donde yo quizás pondría la lupa sobre el ajuste de dosis de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular en caso de que este medicamento lo requiera, no existiendo algún otro punto extra que yo me preocuparía en relación a este medicamento. Y en el caso de la insulina, sabemos de igual forma que aunque genere hipoglucemia y que aunque incremente de peso, pues es la reina en el tratamiento de la diabetes, en donde sabemos que si hay que utilizarla independientemente de la edad, así hay que hacerlo. Quizás hay que poner solamente cuidado y ojo en que se ajuste la dosis de acuerdo a comorbilidades, porque sabemos que una persona que ya tiene disminución en la tasa de filtrado glomerular o que tiene insuficiencia hepática u otras condiciones, tenemos que incrementar la dosis en forma progresiva y en especial en la edad geriátrica utilizar mejor análogos que medicamentos no análogos de insulina. Por lo tanto, en base a esto y al buen perfil que los inhibidores de DPP4 muestran, sobre todo por ser medicamentos que son inocuos y que nos ofrecen beneficios en este grupo de edad, a mí me gustaría profundizar un poquito más sobre la eficacia y seguridad de los inhibidores de DPP4, en especial de sitagliptina, recordando junto con ustedes algunos de los estudios clínicos controlados que más información nos ha dado para este grupo de edad. Y me gustaría recordar este estudio junto con ustedes, en donde se evaluó una importante cantidad de pacientes, personas que estuvieran desde los 18 a los 78 años, personas que no tuvieran un tratamiento farmacológico previo, en donde el motivo de ingreso o el criterio de ingreso era una diabetes en descontrol con hemoglobina glucosilada de 7.5 o más, a los cuales se les aleatorizó a recibir sitagliptina más metformina a la dosis de 50/1000 2 veces al día frente a metformina sola, con el objetivo de evaluar aspectos de eficacia y seguridad en el transcurso de 44 semanas con un corte a las 18. Y estos son los resultados en aspectos de control glucémico, en donde a partir de la sexta semana se empiezan a separar las líneas para correr en forma divergente, y en color azul ver que al corte de 18 semanas ya existía una diferencia a favor de la combinación de sitagliptina más metformina de medio punto porcentual de mayor reducción de hemoglobina glucosilada, fenómeno que se mantiene en el seguimiento de 44 semanas para dar una diferencia, insisto, de medio punto porcentual de mayor reducción de hemoglobina glucosilada, la cual es clínica y estadísticamente significativa. Pero reforzar esta información, sobre todo con el efecto de o la evaluación de seguridad, en donde estos beneficios se obtienen prácticamente sin incrementar la ocurrencia de eventos adversos leves, moderados o severos, incluyéndose hipoglucemia, la cual prácticamente se presenta en mismas condiciones que la metformina, prácticamente no se presenta. Y derivado de este estudio, nace una de las gráficas más bonitas, considero yo, en donde vemos el impacto de un tratamiento en diabetes de acuerdo a hemoglobina glucosilada, en donde vemos que de acuerdo a la hemoglobina glucosilada inicial, mientras más alta está la hemoglobina glucosilada, mayor va a ser el impacto con la intervención farmacológica que yo haga. Si recuerdan, en el criterio del estudio les mencioné que eran pacientes que tenían descontrol de diabetes con 7.5 de hemoglobina glucosilada o más, por lo que en base a este gráfico podemos saber lo que podemos esperar al dar esta combinación en pacientes con hemoglobina glucosilada basal de 8, podríamos esperar reducciones de 1.1%, entre 9 y 10 reducciones de 2% y más de 11 hasta 3.6 puntos porcentuales. Otro de los estudios que me gustaría recordar junto con ustedes es un estudio ya específicamente en edad geriátrica. Hablamos de personas de más de 65 años que tuvieran o no tuvieran medicamento, se les aleatorizó a recibir sitagliptina o placebo, sobre todo para evaluar aspectos de
seguridad, con un seguimiento de 24 semanas, en donde aquí están los reportes en control glucémico, en donde en el corte de 24 semanas excedió una reducción de 0.7% de hemoglobina glucosilada a favor de sitagliptina, la cual es una reducción clínica y estadísticamente significativa. De igual forma, en especial en este estudio, abordando aspectos de seguridad sin incrementar eventos adversos, en especial hipoglucemia. Y para complementar esta información, recordar un poquito con ustedes lo que es el estudio de seguridad cardiovascular de sitagliptina mediante el estudio TECOS, un estudio en el cual en pacientes de alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiocerebro-renal establecida, se evaluó el impacto en relación al triple MACE y también incorporándose el impacto sobre insuficiencia cardíaca como un evento mayor adverso agregado, en donde es conocido por todos que sitagliptina es un fármaco que por su seguimiento en 48 meses demostró seguridad en no incrementar la ocurrencia de desenlaces cardiovasculares mayores, de igual forma en no incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca y por lo tanto considerarse un fármaco seguro desde el punto de vista cardiovascular. Beneficios que se dan en población general, se dan tanto en hombres o mujeres, pero también en menores y mayores de 75 años, en pacientes con o sin insuficiencia cardíaca y también en pacientes con diferentes grados de insuficiencia renal o diferentes grados de deterioro en la función renal. Aprovechando la función renal, me gustaría decirles que sitagliptina es un medicamento que sí se puede dar en diferentes grados de falla renal y que el único tema con la sitagliptina es el ajustar la dosis de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, no por el hecho de que vayan a ocurrir consecuencias de intoxicación o efectos indeseables a darse en una dosis alta cuando está en una tasa de filtrado glomerular disminuido, sino por el hecho de que mientras más baja esté la tasa de filtrado glomerular, se requerirá menor cantidad de sitagliptina para obtener los mismos beneficios, de tal forma que cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 45 hay que darlo a 50% y cuando está por debajo de 30% hay que dar solamente un cuarto de la dosis, 25 miligramos. Y les muestro aquí que en estudios clínicos controlados, haciendo este ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada, severa, incluso en pacientes que ya tienen sustitución de la función renal, aún con este ajuste de la dosis que ya les mencioné, la reducción de hemoglobina glucosilada promedio que se da en estos estudios clínicos es prácticamente la misma. Por lo tanto, tienen un efecto benéfico metabólico que no se ve alterado con la reducción de la tasa de filtrado glomerular. Y para culminar esta plática, si me permiten, me gustaría darles un poquito de mi punto de vista personal, lo que yo pienso en relación a sitagliptina. Y para hacer esto me gustaría hacer una analogía. A mí me gustaría de alguna forma pensar en que todo mundo, todos nosotros hemos hecho un largo viaje que se ha convertido en un largo viaje. Y normalmente cuando nosotros hacemos un viaje tratamos de organizar nuestros tiempos, nuestros espacios, tratamos de buscar que todo salga lo mejor posible, tener los menos de incidentes, pero desafortunadamente, a pesar de que nosotros nos programemos y lo hagamos lo mejor posible, algo puede suceder mal en este viaje que convierta nuestro largo viaje en un largo viaje, como le está sucediendo a este güerito en esta lámina que les estoy mostrando. En base a eso, yo creo que la diabetes es un largo viaje, en primer lugar porque ya sabemos que es una enfermedad crónica, pero también sabemos que es una enfermedad multifactorial, que tiene diferentes mecanismos fisiopatogénicos y por lo tanto nosotros tenemos diferentes opciones terapéuticas dirigidas a cada tipo de base fisiopatogénica, motivo por lo cual
yo no me puedo casar con un solo medicamento para el control de la diabetes en este largo viaje. Sabemos que la diabetes es una enfermedad progresiva donde quizás empiece con un medicamento, a lo mejor empiezo desde el inicio con dos, pero quizás ocuparé un tercero, ocuparé insulina, es decir, no me puedo casar con un medicamento porque se van a ocupar de varios y de diferentes mecanismos de acción. Sabemos también que la diabetes es una enfermedad costosa y en especial en nuestro país porque nuestro sistema de salud no nos cubre a todos y aunque nos cubra a veces no tenemos todas las opciones farmacológicas que deberíamos de tener. Y por lo tanto tenemos que tener opciones farmacológicas. Y por último, la diabetes es una enfermedad situacional. Puedo tener a mi paciente bien controlado, trae alguna enfermedad inflamatoria que requiere uso de esteroides, el esteroide me le sube la glucosa, tengo que agregar un nuevo medicamento para controlar la glucosa, quito el esteroide y quito después mi medicamento para llevar o mantenerlo como lo tenía antes. O el paciente que está bien controlado, tiene una complicación, entra al hospital, lo van a operar, quito fármacos vía oral, administro inyectables, insulina, y ya después, una vez que se controle, vuelvo a tratamiento habitual. Esta situacionalidad hace que no pueda casarme con un solo medicamento. En base a esto, y pensando que la diabetes es un largo viaje en este símil, nosotros somos prácticamente como malabaristas que una vez que fijamos nuestra meta de hemoglobina glucosilada, andamos tratando de guardar el equilibrio en ofrecer un medicamento que nos permita cumplir las metas, pero de preferencia con los menores efectos secundarios, de preferencia como indica las principales guías, sin generar hipoglucemia, medicamentos que de preferencia sean lo más fáciles posibles de dar, de preferencia que no me incrementen de peso o si tienen aumento de peso nos ayuden con el mismo y sobre todo que sean seguras desde el punto de vista cardiovascular. En base a estos peripecias que nosotros hacemos como equilibristas y pensando que la diabetes es un largo viaje, yo sostengo que la sitagliptina es un buen compañero de viaje. La sitagliptina no es ese compañero en el avión que le roba a uno el descansabrazos o el compañero de atrás que le viene dando patadas al asiento de uno, sino todo lo contrario. Sitagliptina es un fármaco que, como ya les he mostrado, tiene potencia para poder ayudarnos a lograr nuestras metas de control, es un medicamento sumamente fácil de administrar, es un medicamento que sabemos no genera hipoglucemia, prácticamente no tiene efectos secundarios y es muy bien tolerado. Es una buena opción porque el medicamento no nos incrementa de peso y tiene evidencia que es un medicamento seguro desde el punto de vista cardiovascular. Por todo esto, yo sostengo, y en especial en el grupo de pacientes de edad geriátrica, sitagliptina es un buen compañero de viaje en el viaje de la diabetes de nuestro paciente. Muchas gracias por su atención. Quedo al tanto en la sección de preguntas y respuestas de sus amables comentarios. Muchas gracias. Doctor Federico Vázquez, muy agradecidos por esta excelente presentación que ha sido del regocijo de todos los que la hemos tenido la oportunidad de escuchar. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor Ponce. Nuevamente agradezco al Colegio de Medicina Interna de México y, por supuesto, a todos nuestros colegas que nos están acompañando esta noche. Muchas gracias. No, un privilegio y bueno, le comento, hay más de 530 asistentes de México y también tenemos la participación de algunos colegas que nos visitan de Bolivia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, lo cual pues enriquece mucho más lo atractivo del tema que hoy nos brindó, que es bastante complejo a veces diferenciar estas enfermedades crónico-degenerativas por edades y platicamos fuera de esto que a veces consideramos que tener más de 65 años ya es propio tener hiperglicemia, niveles altos de hipertensión. Entonces, bueno, es muy interesante toda esta nueva forma de visualizar el tratamiento de la diabetes en los adultos, en los pacientes geriátricos, como dijo usted. Es correcto, sí, son de las cosas que creo que debemos de ir desmitificando cada vez porque efectivamente atribuimos muchos
condiciones, enfermedades, niveles a cuestiones de edad, y definitivamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, primeramente como médicos y en segundo lugar para poderlo transmitir hacia los pacientes y que se entienda mejor, ¿correcto? Sí. Y bueno, por aquí tengo una pregunta fuera del chat que nos pregunta el doctor Bernabé. En un hombre masculino de más de 65 años, se puede usar con precaución los glucosúricos, dado que muchos de estos pacientes cursan con prostatitis, son prostáticos crónicos y tienen infección urinaria repetitiva por gémenes. En estos casos es recomendable usar algún estudio especializado. Yo creo, tocando el tema de este tipo de fármacos, de los SGLT2 específicamente, son medicamentos que pueden utilizarse, por supuesto, en este grupo de edad. El hecho de tener una infección de vías urinarias no es una contraindicación, pero quizás mi comentario va en relación a una persona que tiene infecciones de vías urinarias de repetición. La utilización de este tipo de fármacos podría de alguna forma favorecer a la recurrencia de este tipo de infecciones. Pero yo creo que es una de las cosas que tenemos que ir evaluando en el contexto del seguimiento de nuestro paciente. Y bueno, yo pienso que algún estudio en especial, desde el punto de vista de uropatía obstructiva, a lo mejor valdría la pena saber si hay algún factor mecánico que esté generando este problema obstructivo y resolverse por las vías que sean necesarias. Fuera de eso, yo creo que los rutinarios cultivos de orina que nos permitan dar un poquito más de precisión, quizás sería lo que tendríamos que evaluar en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Y nos preguntan si hay realmente estudios de mexicanos que hablen, o sea, de pacientes en los que podamos evaluar estos medicamentos en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En el caso de los inhibidores de DPP4, específicamente sitagliptina, ¿lo pregunta? Me pregunta de los de IDPP4 en general. Claro, ok, de acuerdo. Los estudios de seguridad cardiovascular, en especial de sitagliptina, fueron pacientes que eran pacientes de alto riesgo y tuvieron representación también dentro de los estudios de seguridad cardiovascular, población mexicana, dentro de los cuales hubo personas que tenían insuficiencia cardíaca y otras personas que no, y diferentes grados de insuficiencia cardíaca o tipos de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, definitivamente sí creo que existen pacientes mexicanos estudiados en este tipo de estudios de seguridad cardiovascular, específicamente de sitagliptina, donde los beneficios de ser un medicamento que no incrementa la ocurrencia de desenlaces cardiovasculares o de insuficiencia cardíaca es un hecho, y por lo tanto este tipo de fármacos son seguros para este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Y otra situación, pregunta, ¿en estos pacientes de edad avanzada se pueden mezclar con insulinas, dado que para disminuir un poco el recurso económico? Sin duda alguna, yo creo que la combinación de fármacos orales y en especial de inhibidores de DPP4 con insulina, por supuesto que son permitidos y son deseables, diría yo incluso. De hecho, existen estudios, así específicamente existe el estudio Composite-E, en el cual a pacientes que estaban en tratamiento con una insulina basal, dividieron a los grupos en los cuales se siguió tratamiento con insulina o se le dio tratamiento de insulina más sitagliptina, y se observaron en el seguimiento de un buen número de meses que los pacientes que estaban recibiendo la combinación de sitagliptina más insulina basal eran personas que lograban mejor control glucémico con menor cantidad de insulina, todavía disminuyéndose más el riesgo de hipoglucemia comparado con el brazo de pacientes que estaban solamente con insulina basal. Por lo que creo que es una muy buena combinación,
sobre todo en los pacientes que por la indicación que nosotros los llevamos a insulina basal, no alcancemos nuestras metas, sobre todo en el paciente que tenga hiperglucemia postprandial, porque podríamos tener un beneficio extra con la adición de sitagliptina en estos casos, al tener un impacto también sobre la disminución en la producción de glucagón como un efecto extra de este tipo de fármacos. Por lo tanto, muy buena combinación si el paciente como tal requiere insulina. Muchísimas gracias, doctor. Y nos comentaba que a veces no hay que ser tan estrictos y ponía yo ahí una gráfica de los niveles de hemoglobina glucosilada. En su experiencia, ¿cuál es el nivel ideal en estos pacientes ya con diabetes establecida para tratar de mantener un control de registro en la hemoglobina glucosilada? Y yo creo que definitivamente las características clínicas, el tiempo de evolución de diabetes, y yo resaltaría dentro de lo que podemos evaluar son los recursos y los apoyos que pueda tener un paciente para atender una posible hipoglucemia. Porque yo creo que se centra en eso. Un paciente que no tiene glucómetro, que la familia no lo apoya, que no tiene asistencia a veces de tener sus alimentos disponibles por una posible hipoglucemia, personas limitadas físicamente, yo pienso que definitivamente ese tipo de personas, a lo mejor por sus condiciones, podrían estar bien con hemoglobinas glucosiladas de 8% y en base a que lo contrario, personas que tengan recursos suficientes y apoyo suficiente para poder detectar y tratar una hipoglucemia, una diabetes de menos tiempo de evolución, aunque sea una persona de más edad que en el primer caso, podríamos ser tan intensivos como una persona de menos de 60, en donde el objetivo podría ser 7% de hemoglobina glucosilada o menos. Por lo tanto, todo va a depender de la condición clínica de nuestro paciente más que por su edad. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, esas han sido por ahí hasta ahorita las preguntas de la comunidad. Y a mí sí me genera mucha inquietud el saber cómo identificar el medicamento ideal para estos pacientes. Y sabemos que ya casi todos son pacientes, cuando ya entran en esta fase de paciente geriátrico que tienen más de 2 o 3 comorbilidades o padecimientos, a veces la decisión de tomar una familia u otra de las 4 o 5 disponibles para el control de la glicemia, se genera algo complicado. ¿Alguna recomendación especial con las interacciones con otras enfermedades como hipertensión, dislipidemia y los demás trastornos propios de la edad, osteoporosis, hipotiroidismo? Claro, sí, yo pienso que de entrada el arsenal terapéutico que tenemos para esta edad sabemos que es el mismo que para personas de menos de 60. Yo creo que quizás lo que hace la diferencia, como ya platicamos, es el determinar la meta de hemoglobina glucosilada, y la siguiente pregunta es ¿con qué medicamentos? En donde yo creo que tenemos a la mano información suficiente para saber la potencia de cada medicamento, pero siempre poner en contraparte la tolerancia, los efectos secundarios o posibles efectos que se puedan tener. De ahí, privilegiar los medicamentos que puedan tener un buen o un mejor control glucémico sin generar efectos secundarios o problemas de tolerancia, ajustar de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Y tenemos claro que un paciente que tiene específicamente temas de riesgo cardiovascular elevado y o problemas renales, pues las familias terapéuticas que te ofrecen sus beneficios son tanto ISGLT2 como GLP-1. Pero aún en estos casos, ver si se alcanzan las metas o los puede seguir tomando el paciente, porque en segundo lugar tendremos que ofrecerle medicamentos que sean seguros desde el punto de vista cardiovascular, y ahí los inhibidores de DPP-4 nos ayudan mucho para este tipo de perfil de pacientes. Pues muchísimas gracias, doctor. De veras que ha sido una plática en verdad enriquecedora y con una gran apertura a la nueva visualización de la fragilidad
de estos pacientes y de esta nueva visualización, que no son nuevos, pero son conceptos que a veces en la práctica diaria, y como comentaba hace rato aquí en el chat un doctor, que la práctica privada a veces no hace tanta investigación para evaluar y someten mucho el costo-beneficio y más que como parte de la decisión terapéutica. Entonces hoy creo que nos ha dado una muy buena explicación de cómo evaluar esta parte en los pacientes de la tercera edad y pues la gente sigue mandando muchas felicitaciones y le agradezco infinitamente su participación y esperemos tenerlo nuevamente por aquí con nosotros en una nueva sesión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos los colegas que nos acompañaron el día de hoy y será un honor estar con ustedes en una próxima ocasión. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar la sesión, nomás les recuerdo, la semana que entra tenemos sesión el próximo miércoles y también el 5, va a haber también sesión miércoles y jueves, el 5 sesión ordinaria y el jueves 5 la tarde con el arte de ser médico. Esperemos nos acompañen y bueno, pues sin más, nos vemos en la próxima sesión. Gracias, doctor. Gracias, muy buenas noches.